compositor Manuel Salgado Tamayo, que fue el inventor del cachuyapi y compositor de algunos pasillos de música nacional, ¿no? Él fue mi abuelo. Entonces, después de mi abuelo vinieron mi padre y mis tíos, que eran músicos. Entonces, ellos formaron en ese entonces la orquesta Salgado Junior, ¿no? Ya. Fue una orquesta que formó mi padre con sus hermanos, es decir, con mis tíos. Entonces, mis tíos y mi padre, en ese entonces, estoy hablando de los años 30 y 40, estaba de moda el jazz, el swing, ¿no? El swing y el jazz en esa época, hablamos de Benny Goodman, hablamos de Glenn Miller, hablamos de Duke Ellington, ¿no? Esa época es la de los años 30, que era de moda toda la música de las grandes orquestas, especialmente del swing. Entonces, esa influencia es lo que llegaba acá, y esa es la influencia que tenían mi padre y mis tíos. Entonces, ellos escuchaban esa clase de música que venía en ese entonces, en la parte americana del jazz, digamos, ¿no? Pero aquí, en cambio, se escuchaba la música de baile, como por ejemplo la música de baile que venía de Lucho Bermúdez, Pacho Galán, de ese entonces, ¿no? Son los más representativos. Entonces, en mi casa, desde muy pequeño yo escuchaba siempre la buena música que ponía mi papá, que era esto, el swing, porque eso es lo que escuchábamos en los 30. Había también Harry James, había Ray Anthony, grandes orquestas de ese tiempo. Entonces yo crecí escuchando ese estilo de música, el del swing y de las grandes orquestas. Entonces, y lógicamente mi papá en su orquesta, que lo crearon más o menos en el año 50 y no me acuerdo cuánto, pero por los 52, 54 mi papá ya hizo la orquesta, y entonces compartía el escenario en la música de swing que escuchaba de los americanos y la música latina que era la del baile, ¿no? Entonces compartía. Mi papá era muy conocedor de la armonía de jazz, ¿no? Mi tío Aníbal, que era el trompetista, le encantaba improvisar. Entonces, él improvisaba en la trompeta, improvisaba muy bien. Y mi tío el Jorge era saxofonista, él era muy bueno para la lectura musical. Entonces, entre ellos, era el cuarteto de los hermanos Salgado, porque mi otro tío era el baterista, que se llamaba Homero Salgado. Entonces, entre los cuatro comenzaron a hacer jazz, swing de los temas americanos, ¿no? Entonces mi tío, como te digo, mi papá era bueno para la armonía, mi tío el Aníbal improvisaba, mi tío el Jorge también hacía sus cosas y todo. Entonces esa es la imagen que yo tengo de los años ya 50 y 60, ¿no? Entonces en la orquesta mi papá, los bailes aquí, los bailes que se hacían en ese entonces, porque la orquesta de mi papá era muy conocida, y animaban los bailes de alta sociedad de aquí, ¿no? Entonces, esa es la imagen que yo tengo. Entonces, en los bailes tocaban la música latina, la que nosotros bailamos, mejor dicho, la que ellos bailaban en ese tiempo, y compartían con la música americana que venía de los Estados. ¿Coexistían las dos? Sí, sí. Ahora, esto fue entre los años 50 y 60. En los 70 se perdió. Se perdió el jazz aquí en Quito. No había. Entonces yo me acuerdo que ya en los años 70 y 71, 70 y 71 no había jazz. Ya en los 70 se perdió el jazz. Entonces en los 70 nació la música disco, estuvo de moda la salsa. Entonces lo que más era música disco y salsa. ¿Ya? En el año 1977 yo me fui del país, me fui a estudiar a París, y me fui a estudiar lo que ahora soy, ¿no? Me encanta el jazz, y estudié arreglos, piano, orquestación y todo lo demás. Entonces para mí se perdió ahí. Cuando yo regresé en el año 1984, aquí en Quito tampoco había jazz. Es decir, había pasado todos los 70 y hasta el 84 que no había jazz.
Pero como yo venía estudiando de Europa jazz y metido en todo lo que era el jazz y en las escuelas de jazz y todo lo demás, entonces yo vine a Quito y formé la primera Big Band de jazz de Quito, que es la del Conservatorio Nacional de Música, que la dirijo hasta ahora, en el año 1984. En ese entonces me dio el maestro Guevara la oportunidad de hacer esa Big Band y comencé con los alumnos a hacer la Big Band de jazz. En esa Big Band hubieron, que en ese entonces tenían 15, 16 años, algunos alumnos que ahora están haciendo jazz y que ahora están dando clases en las universidades, como la San Francisco y la UDLA, ¿no? Entonces, es malo que lo diga, pero en el 84 cuando llegué no había jazz. Entonces yo vine con la locura del jazz rock, que es lo que a mí me ha encantado y me gusta. Bueno, a mí me gustan todos los estilos de jazz, pero en ese entonces vine con la onda del jazz rock, que era el grupo Spiro Gira, David Sambor, Chico Corea, etcétera, etcétera. Entonces yo comencé a hacer en la Big Band del conservatorio lo que era swing, porque era Big Band, y aparte del conservatorio yo hacía jazz rock, como Spiro Gira, David Sambor, Chico Corea y esas cosas. Entonces, yo creo que es malo que lo diga, pero yo creo que fui una persona que abrió el mundo a esta generación de los 84, que ahora actualmente ya tienen cerca de los 40 años y que siguen haciendo jazz. Entre esos está Raymond Rovira, Marcelo Vaca, Jimmy Vaca, algunas de esas personas, ¿no? Está también Cristian Hidrobo y todos ellos que de una u otra forma o bien han sido mis alumnos o han estado en la banda del conservatorio. Eso, ¿no? Eso es un poco la historia de esto, ¿no? Una pregunta. ¿Sabes si su familia integraba, hacía canciones de su repertorio o tomaba repertorio extranjero? No, las canciones que hacía siempre se han hecho las estándares de jazz. Ah, ya. Los estándares de jazz, siempre. Okay. No eran compositores, eran intérpretes, ¿no? Sí, porque en los años 30 y 40 se hicieron 30, 40, 50 y 60 se crearon estándares de jazz que se tocan hasta ahora, que son de altísimo nivel y que inclusive en ese tiempo los tocaban y los músicos jóvenes de ahora lo tocan en las universidades. Esos son los estándares que aprenden, ¿no? No solamente en las universidades, sino también en el Conservatorio Nacional donde doy clase. Y en todo el mundo se tocan los estándares. Por eso hay los libros de jazz que son los Royal Book, que hay como 6 o 7, ¿no? Entonces ahí están los estándares de jazz. Entonces, claro, en los años, en los 40, 50, en el tiempo de mi padre, esos libros no existían. Simplemente sacaban porque oían en la radio, ¿no? Así nomás era, ¿no? Ahora ya existe el libro. Claro, por ejemplo, normalmente el jazz lo crearon las personas de color americano, ¿no? Fueron los que lo crearon al jazz. Los blancos es los que le pusieron al jazz en libros, en academia, ¿no? Y por eso ahora ya hay la Berkeley y etcétera, etcétera. Pero normalmente el jazz fue creado así nomás por mucha afición o por talento de los músicos negros, ¿no? Entonces, ya en los 60 es que los blancos cogieron y le pusieron en libros, hicieron academias y ahora ya la gente aprende el jazz en academias, universidades. Pero en los años 20, 30 era pura talento nomás, ¿no? Okay. Eso. ¿Qué más? No sé, ¿qué más quieras? No, creo que eso es bastante y le agradezco bastante por... Eso es de lo que yo recuerdo, de lo que yo sé. Bueno, ahora hay otra cosa que creo que es muy importante que sepan. La banda de jazz que yo formé en el año 1984 todavía existe. Yo ya dirijo ya 30 años. El año 2014 hicimos 30 años de la Big Band. 30 años que por esa Big Band han pasado infinidad de músicos. Infinidad y hasta ahora. Ahora el 29 de este mes vamos a hacer un concierto de Latin Jazz
que le hacemos un homenaje a Tito Puente. Vamos a hacer en el Teatro México. Y así siempre hemos estado haciendo, hemos estado en los festivales de jazz del Teatro Sucre y todo lo demás, ¿no? Eso con la banda del conservatorio. Y yo, bueno, a mí siempre me gustó el jazz, siempre he hecho jazz. Lo malo es que del jazz no se puede vivir. Entonces, como yo soy músico de profesión, he tenido que hacer otros estilos de música para poder vivir, ¿no? Entonces, pero eso ha sido lindo porque he llegado a conocer todos los estilos de música que hay y cada estilo de música tiene su característica y su forma de tocar y su armonía, porque la armonía no puedes poner en todos los estilos la misma, ¿no? Entonces cada estilo tiene su forma rica y particular, ¿no? Eso es así como un dato. Así. No, muchas gracias, Larry. Y Verás, yo voy a revisar los libros ahora en mi casa y nada, pues ahí les